Lo cierto, John, es que hay un antes y un después para la sanidad a partir de este próximo domingo. El domingo entra, digamos, lo que podemos denominar, Inés García, el medicamentazo primera parte. Entra en acción y es ya una especie de copago, repago con los medicamentos y, bueno, los pensionistas que hasta ahora no pagaban, a partir de este domingo a pagar. ¿Cómo va a funcionar este nuevo repago? Y todo el lío de las recetas. Bueno, muy brevemente y muy claro. Pagamos prácticamente todos y pagamos más. La gran novedad, los jubilados, que al margen de lo que tengan como pensión van a pagar como poco un 10% del medicamento y como tope un 20%. El resto de la población activa, pues pagaremos un 50% de los medicamentos si nuestra renta es inferior a 100.000 euros anuales y un 60% del precio de los fármacos si nuestra renta los supera. ¿En qué datos fiscales se van a basar? Pues en el ejercicio del año 2010. Cuando vayan a su médico tienen que saber que las recetas van a ser diferentes. Van a tener una novedad, al margen del color, que eso va a depender de cada comunidad autónoma. Hay un código en esa receta que va a estar situado en la parte superior derecha de la receta. Ese código es el que va a darle al farmacéutico la clave de lo que usted va a tener que pagar. Ojo también ustedes a ese código, porque si no están de acuerdo o creen que no es correcto, van a tener que reclamar y tendrán que hacerlo en la delegación del Instituto Nacional de Seguridad Social que les corresponde a su provincia. Hay 7 códigos. El TS1, ese código indica que usted está exento de pagar ese medicamento. El TS2 es el que tendrán los jubilados, los pensionistas. La aportación será del 10%. El 3 es para los que tienen rentas inferiores a 18.000 euros y que van a seguir pagando lo que pagaban hasta ahora de los medicamentos, es decir, un 40%. El 4 serán para los activos que tengan rentas entre 18.000 euros y 100.000 euros anuales, es decir, la mayoría, y que pagarán el 50%, la mitad de lo que cuesta ese medicamento. Los que cobren más de 100.000 euros anuales tendrán el código TS5. Se especificará también qué medicamentos se están tomando por culpa de un accidente de trabajo o por una enfermedad profesional. El código en ese caso será ATEP, y ya hemos visto que hay medicamentos que se salen de la financiación pública. Aún así, los médicos podrán recetarlo, aunque nosotros tengamos que pagarlos al 100%. En ese caso, en la receta, el código será NOFIN. La horquilla de lo máximo que vamos a pagar por esos medicamentos, según Sanidad, son 8, 18 y 60 euros. Si nos pasamos de esa cantidad, pues se va a devolver al paciente. El plazo de devolución será de entre 3 y 6 meses, y aunque la manera de reclamarlo va a variar en función de cada comunidad autónoma, estos son los topes que nos ha puesto. Esto es lo que entra en vigor ya mismo este domingo en todas las comunidades, excepto en País Vasco, que de momento va a mantener los niveles de aportación que existen hasta ahora mismo, Antonio. Bueno, Inés, hay muchos espectadores diciendo, bueno, esto empieza el domingo, ¿me va a afectar, no me va a afectar? ¿Cómo me va a afectar? Prácticamente todo el mundo va a pagar. No se libra, bueno, iba a decir nadie, casi nadie. Se libran muy poquitos. Hemos visto que hay un código para especificar quiénes no van a tener que pagar. Recordamos, son los parados sin subsidio, las personas que reciben una renta de integración social, aquellas personas con algún tipo de discapacidad, los que están afectados por el síndrome tóxico, y también se libran aquellos que necesiten un tratamiento por culpa de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Y bueno, no están exentos, pero hay un grupo que no va a cambiar lo que paga por las medicinas, y esto es algo de lo que se han quejado algunas asociaciones de consumidores. Son los funcionarios, los militares y el personal del servicio de la Administración de Justicia, que pagaban el 30% de los medicamentos y que van a seguir pagando pues lo mismo, el 30%. Inés, ¿todo listo para este domingo? A partir del 1 de julio, ¿todo listo? Las farmacias, el dispositivo, la estructura, la infraestructura, ¿está todo preparado para empezar a contabilizar? Oiga, que usted a partir de ahora tiene que pagar tanto, llega al tope, no llega al tope. Pues ahí están las farmacias, que han tenido que ponerse las pilas, porque la información les ha ido llegando muy poco a poco y desde luego en el último momento. Hemos salido a la calle precisamente para preguntarles a los farmacéuticos cómo se las van a apañar a partir de este domingo. Los programas informáticos, por lo menos, ya están en las farmacias. ¿Preparados o no para las recetas? Lo que sí están los farmacéuticos es resignados. Ha sido muy acelerado todo, pero está más o menos preparado. Tenemos ya un programa nuevo en la farmacia con las nuevas aportaciones, y tenemos también ya una base donde podemos meter a través de internet para comprobar los datos que haya que comprobar. O sea, está todo más o menos. Habrá algún pequeño problema al final, porque siempre los hay, pero vamos, está más o menos la cosa preparada. Nos imaginamos que los clientes pues no les hará mucha gracia. De hecho, hay incluso una hoja de reclamaciones preparada a través del Colegio de Farmacéuticos para que se puedan presentar reclamaciones a la administración si la gente no está contenta, porque es una medida que desde luego muy contenta no va a hacer a la gente, supongo. Ya han empezado. Las quejas han empezado, que si ellos llevan toda la vida cotizando a la Seguridad Social, que si ahora les toca pagar, que esto es una vergüenza, que ha habido muchos robos por otros lados, todos los días. El farmacéutico pone la cara, pero nosotros simplemente dispensamos lo que nos dan y lo que nos dice el ordenador se cobra y ya está.
Bueno, pues las quejas que probablemente llegarán a partir de este domingo. Bueno, a ver qué tal se da ese día, no solamente a los farmacéuticos, sino también a los pacientes. Bueno, y en agosto, medicamentazo, segunda parte, decía esa lista de 426, que puede ser mayor, esa lista de medicamentos que se van a tener que pagar 100%, dicen síntomas menores, pero que también, según los especialistas, para pero vamos con esta primera. Pero dos cosas. Vamos con la primera parte. Primera parte del medicamentazo. ¿No es una necesidad la comida que la gente coma? Y a nadie le ¿Para qué se van a medicar? Si es más necesario el pan. Antonio, ¿Para qué se van a poner el Fortasec? Que tengan diarrea. De repente y si hay un abuelo que tiene problemas de mira, diarrea, a mí me parece, si lo importante, don Alfonso, es que se tome unas buenas lentejas. Ahora, remedios naturales, como dice la ministra Ana Mato, un limoncito con arroz, que eso estreñe bastante. ¿Para qué comprar y fomentar el Fortasec? Vamos, estreñimiento es lo que nos va a generar mental a toda España pensar 400 millones de euros a ahorrar, que es mentira. Lo dice el Colegio de Farmacéuticos, lo dicen los médicos, lo dicen los pacientes, lo dicen los economistas. Mira, 400 millones de euros cuando los clubes de fútbol le deben 800 millones de euros a Hacienda. Eso sí que es sangrante. Eso sí que es sangrante. Pero ¿para qué le vamos a dar el Dalsi a los niños? Oye, tú y yo que tenemos niños y niñas, ¿para qué le vamos a dar el Dalsi? Antonio, que un buen bocadillo de jamón. Antonio, lo que es sangrante. Alfonso, tú defiendes el medicamentazo. Vamos a ver, lo que es sangrante. ¿Qué cosas dices? 15 ¿Qué cosas dices? 30. Con lo que yo te aprecio. ¿Qué cosas dices? Lo que es sangrante es que se sigan haciendo ejecuciones hipotecarias, los bancos que están haciendo la ayuda. Alfonso, eso es lo que es sangrante. Ahora, dos cosas. En la finalidad de este pequeño pago es fundamentalmente disuasorio. ¿Pero qué pequeño pago? Vamos a ver. Y yo te he puesto un ejemplo. Es decir, el ejemplo de las bolsas de plástico en los supermercados. Hasta que la bolsa de plástico costó 3 céntimos, el consumo de bolsas de plástico era infinito. En este momento ha caído un 96% en Carrefour y hasta un 99% en otros sitios. La caída del consumo de bolsa de plástico y no vale nada. Y en el caso de los medicamentos, tenemos que empezar a entender que somos más pobres de lo que creíamos que éramos. Eso es fundamental. Y que no se puede confundir todo con recortes. Hay una que se llama eficiencia. Y es evidente que los armarios llenos de medicinas en las casas o la utilización que se ha hecho de las tarjetas es ineficiente o ineficaz. Entonces, cuando mi abuela tenga diarrea, yo le digo, abuela, come chocolate. Eso es eficiencia. ¿Qué comías tú en el internado? ¿Qué comías tú en el internado? Una pastilla de chocolate. Franco. Pero Alfonso, yo me puse de chocolate en el internado. Otros no se lo comían, otros se la fumaban. Y acaban o una manzana. Acaban haciendo decretos que ¿cómo se dice en inglés? One apple a day, keep the doctor away. Alfonso, acaban haciendo sobre lo pobre que somos. Tú dices, somos más pobres. Sí, ya lo sé, me lo van a decir a mí. Yo no gasto nada. Yo no llevo ni fumo. Pero ¿cómo puedes decir lo que has dicho? Pero bueno, a ver, sobre lo pobre que somos. Tú dices, bueno, somos tan pobres somos más pobres que éramos. Tú lo dices tú. Somos tan pobres que no podemos permitirnos determinados medicamentos. Y entonces, determinados medicamentos, ¿no? Y determinados medicamentos. Como el segundo o el remedicamentazo que va a haber luego. Además, fijaros lo bien que he pronunciado la Z cuando quiero. Uno para julio y otro para agosto. Lo digo. A mí no me gusta que pronuncies la Z. Bueno, pero lo he dicho porque suena más contundente. Bueno, y dice la ministra Mato, esa ministra que admiráis tanto, y nos vamos a ahorrar 400 millones. Y hablando de lo pobre, ¿un país tan pobre como este se puede permitir autopistas de peaje donde ya hay una autovía construida? Es que hace muy poco, hablando de capar, y yo no voy a hablar de capar a nadie, mucho menos una ministra, otra ministra del gobierno del señor Rajoy le ha dedicado 292 millones a un pre-rescate, porque es el pre-rescate, el pufo entero son 3.575 millones de euros. 292 millones para rescatar las autopistas de peaje, consecuencia de una aspiración imperial de mantener a Madrid conectada con todo el mundo, incluido con Berlín, con autopistas de peaje, y entonces ahí no somos pobres. Estoy de acuerdo contigo, es decir, que bueno, que pero fue si una estás locura, contento, si estás de acuerdo conmigo, ¿por qué te refieres siempre a los pobres y a los coches oficiales? No, Javier, vamos a ver, ¿qué sería lo ideal? Que las medicinas fuesen absolutamente gratuitas. Háblame de autopista. Y todo gratuito. Y que tuviésemos unas autopistas magníficas y que todo el mundo fuese en AVE, que yo a Ponferrada, en lugar de tener... No, el AVE rentable. Ahora, el AVE rentable. Hay que tener... La economía es la asignación de recursos escasos, en última instancia. Es decir, si además no es tan complicada la economía, al final tienes unos recursos que tienes que asignar. Y es evidente que en la España que hemos tenido durante los últimos años, durante muchos años, durante décadas, sea el color que sea del gobierno, se ha gastado alocadamente
sin criterio, sin prioridades y muy por encima de nuestras posibilidades. Estoy de acuerdo contigo. Y entonces llegan, el único problema de tirar de la tarjeta de crédito es que te llega la factura. ¿Sabes una cosa que dices tú? ¿Pero por qué tienen que pagar los sectores más vulnerables? Permíteme un segundo. ¿Sabes una cosa que dices tú con la que yo estoy de acuerdo? Que es el nivel... A comer chocolate cuando tengas cagalera. O a fumarlo. Es decir, el nivel intelectual que podemos acabar teniendo, no solamente los que opinamos, los políticos, los gestores, etcétera, etcétera. Es una chapuza, déjame terminar, 15 segundos. Es una chapuza intelectual ahorrar en medicamentos para supuestamente ahorrar 400 millones de euros, que ya es una chapuza el cálculo. Es una chapuza intelectual la política económica que se está desarrollando en Europa, dice todos los economistas de Estados Unidos, menos 2 o 3. Es decir, es una chapuza intelectual que tengamos gestores que estén haciendo lo que están haciendo. La gente, los españoles, merecemos un gobierno, no que no nos mienta, que eso ya a Mariano Rajoy solamente le falta para poder mentir en todo, hacer un matrimonio con el mismo sexo. Es lo único que le falta. Bueno, ojalá retiren el recurso del Constitucional y permitan y utilicen el matrimonio. Se case Mariano Rajoy. Yo creo que ya está casado. Eva Urue, John Muller. Mira cómo vengo yo hoy, un poco orgullo, ¿no? Absolutamente, orgullo. Y nosotros estamos. A ver, 3 cosas. Una, los medicamentazos anteriores no tuvieron ni de lejos la eficacia que se les suponía. Entre otras, primero porque era imposible y segundo porque en este país tenemos la costumbre de lanzar leyes y medidas y luego no seguir de cerca la ejecución y si se cumplen o no los plazos y los planos. 2. Recortar sin medir las consecuencias, que es lo que estamos haciendo en este país, tiene consecuencias, tiene efectos secundarios. Si ahora nos cortan el mucolítico, que no es para que no nos comamos los mocos, a lo mejor en lugar de tratar un catarro, lo siguiente que hay que tratar es una neumonía. Entonces, probablemente hay que redefinir esa cartera de medicamentos y a lo mejor hay que cobrar, no digo que no, pero da la impresión de que cuando se les dice recorta 500, cogen las tijeras y recortan por lo que asoma, por lo que más vemos, cuando en realidad habría que hablar de otras cosas, probablemente también de gestión. Y tercero, en el Ministerio de Sanidad español, no solamente con la señora Mato, que ya es un apellido para ser ministra de Sanidad, sino incluso con los gobiernos anteriores, en lo único que no hemos trabajado a fondo es en lo único que a la larga resulta una posibilidad de ahorro, que es la medicina preventiva, que la tenemos completamente abandonada y eso desde el punto de vista sanitario es un drama. John Muller. Bueno, yo no tengo ni idea de sanidad, con lo cual no voy a entrar en el detalle, pero sí sé algo de economía y lo que se está haciendo es una reordenación iba a decir de valores, una reordenación de prioridades. Y entonces yo creo que mientras, por lo menos en mi casa, no faltará el Fortasec, que es lo que le preocupa tanto a Javier, mientras podamos prescindir de una caña de cerveza. Y yo creo que cualquier español con 2 dedos de frente pensará lo mismo. Y mi suegra, que es de otra generación y que tiene una capacidad de sacrificio muchísimo mayor. Me suben la luz, me suben el gas. Sí, no, sí estoy de acuerdo. Y va a subir el IVA, Fíjate, y va a subir el IVA. Y tú estás si trabajas para el sector público, probablemente se vaya a la calle. Y si eres empleado público, puedo perder puesto de trabajo. Y encima me clavan 8 o 10 euros más por... Y la luz habéis dicho un 4%, pero en acumuladores de hace 6 años es un 70%. Voy a decir una cosa políticamente incorrecta. Yo he trabajado mucho en mi vida, como tú, quizá probablemente menos, ¿no? Pero he trabajado mucho en mi vida. He estudiado. Y no quieres prescindir de tu cerveza. Y he acabado ganando bastante, no poco. Incluso cuando me dedico a la política puedo hasta ganar menos, cosa que no me importa, porque esto es como un veneno, ¿no? Pero bastante. A mí me parece infumable, a pesar de la comparativa de las cañas, infumable que mi abuela pague 1 euro pudiendo yo pagar 1000. Infumable. Bueno, yo te voy a decir que me parece, es decir, podemos hacer el argumento de que se pague según la capacidad adquisitiva me parece muy bien, pero cuando se lo explico a mi frutero o al peluquero y le digo, oye, te voy a pagar solo el 80% porque me han bajado el sueldo, él no quiere atenderme. Bueno, porque te ha bajado el sueldo. Pero por referirnos a Europa de nuevo, hombre, habría que leer con atención lo que decía la recomendación de la Comisión sobre nuestro plan de estabilidad, cuando nos advertía seriamente, ya no estoy hablando de Alemania, sino de la Comisión, nos advertía seriamente de los riesgos de pobreza, de retraso, de desigualdades que se estaban produciendo en España en los sectores más vulnerables, fundamentalmente los niños, las personas mayores, jubilados. Por cierto, la señora Merkel en el Bundestag
Bundestag y en el Bundesrat, a pesar de que no se quiera meter en nuestras cosas ni nos diga dónde tenemos que recortar, se ha referido en innumerables ocasiones, en últimos plenarios, pues por ejemplo, a nuestra edad de jubilación, a nuestra reforma laboral, a la cantidad de dinero por despido, últimamente a nuestro IVA súper reducido. Es decir, que el Bundestag, la señora Merkel, sí habla de nuestros problemas y sí nos dice de dónde tenemos que recortar. Seguimos.